Jerusalén tiene varios cementerios y aquí detrás de mí está al fondo el cementerio judío, uno de los más grandes del mundo, el cementerio del Monte de los Olivos. Pero ahora nosotros vamos aquí al lado a entrar en el cementerio católico de Jerusalén. Y hemos venido aquí a este cementerio católico por dos motivos. Uno, porque la parábola de este domingo nos habla acerca del momento de la muerte y por tanto pues puede ser un lugar que nos ayude a entrar en este contexto. Pero también por otro motivo, y es que aquí está enterrado, está sepultado un personaje, alguien que realmente fue muy célebre y muy ejemplar en su vida. Me refiero a Oskar Schindler. Quizá muchos de ustedes vieron aquella película de Steven Spielberg. Spielberg, este cineasta judío famosísimo, el más famoso del mundo entre los cineastas judíos. Y él en el año 93 hizo una película acerca de Oskar Schindler, que es un hombre alemán, católico, que ayudó a muchos judíos, salvó la vida de muchos judíos de muchas maneras. Y entonces él está sepultado, Oskar Schindler, aquí en el cementerio católico. Por ser él católico, él ha sido declarado por los judíos un justo entre las naciones, que significa por decirlo en nuestras palabras, un santo de los gentiles, o sea, un santo de los no judíos, por sus acciones en favor del pueblo judío, así lo han declarado ellos, y por tanto este lugar se volvió muy famoso. De hecho, la última escena de la película, allá al final en los créditos, aparece este cementerio y desde este lugar fue grabado esa última parte donde los sobrevivientes que le deben la vida a las acciones de Oskar Schindler vienen aquí a rendirle homenaje, a visitar su tumba que está aquí abajo. Entonces este es un lugar muy interesante, muy propicio, muy adecuado para hablar sobre el evangelio de este domingo. La parábola de hoy, la del rico Epulón, solamente nos la transmitió San Lucas y dice así: en aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Hago notar lo siguiente. Primero, que no nos dice cómo se llamaba aquel hombre. Se le llama Epulón, que viene del latín y significa simplemente aquel que banquetea, aquel que come muchísimo, pero no es su nombre propio. Y se dice que era un rico que vestía de púrpura y lino, es decir, de telas finísimas, es decir, que vivía en medio de muchos lujos y banqueteaba espléndidamente todos los días, es decir, tenía comida en exceso. Una persona que vivía en medio de una abundancia tremenda. Y después continúa diciendo: y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. Entonces, después de hablarnos de un hombre que vive con riquezas en exceso, nos habla de un hombre que no tiene ni siquiera lo básico, no tiene que comer, está tirado, postrado, no puede levantarse, no tiene fuerzas para valerse por sí mismo y está cubierto de llagas y tenía ganas de saciarse no de lo que comía el rico, sino de lo que caía de su mesa, es decir, de los desperdicios del rico. Lo que para el rico era algo despreciable, algo que le sobraba, algo que no le servía. Eso precisamente, ese exceso y esos desperdicios eran para este mendigo eran un lujo para él. Entonces se nos dice esto, pero nadie se lo daba, nadie se lo daba. Entonces no se compartía nada de esto. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Es decir, los perros tenían más compasión de él que aquel rico que ni siquiera se daba cuenta de que el mendigo existía. Estaba tan entretenido en sus lujos y en sus excesos que no tenía ni siquiera idea de que existía la miseria, de que existía alguien en necesidad. No tenía tiempo para ver la necesidad del otro. Entonces, esta primera parte nos habla ya
de una escena sumamente indignante, porque nos habla de la desigualdad, pero no la desigualdad ideológica. Siempre va a haber diferencias entre las personas, habrá quien tenga más y quien tenga menos, pero una cosa es hablar de una pobreza que se puede llevar dignamente, una pobreza de estrechez, pero siempre con todos los medios necesarios, y otra cosa es hablar de la miseria, que es indignante. Siempre la miseria, es decir, que haya seres humanos que no tienen ni siquiera lo necesario para vivir, ni siquiera lo indispensable para subsistir, para sobrevivir. Esto no puede dejarnos tranquilos, y esto no puede ser posible, que podamos dormir tranquilos sabiendo que ni siquiera en un continente lejano, sino que muy cerca de nosotros, a la vuelta de la esquina y a veces incluso a unos metros, tenemos personas que mientras nosotros tenemos de todo, no tienen ellos absolutamente nada, ni tienen el modo de levantarse por sí mismos porque no tienen ningún medio. Entonces, esta es la escena que se nos plantea. Y dice que sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Entonces el mendigo, después de haber sufrido en esta vida, es llevado al cielo. Y se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces aquí enfoco de este lado, porque precisamente desde aquí del cementerio, aquí abajo, esto que vemos aquí es el valle de la Gehenna. Y este lugar, que es el más bajo de Jerusalén, servía de imagen e inspiración para Jesús cuando hablaba del infierno. Jesús hablaba de la Gehenna, refiriéndose a este lugar, especialmente esa zona de cuevas. En otros videos hemos explicado, ¿no?, que por ser el lugar más bajo de Jerusalén, el más profundo, ¿no?, y al mismo tiempo hubo ahí una historia muy escabrosa, muy tenebrosa, y era también el crematorio de basura y de putrefacción de Jerusalén. Entonces era la imagen perfecta para hablar del infierno, y por lo tanto es un escenario estupendo para hablar de esto, porque se nos dice que este hombre rico que había vivido en plena abundancia es llevado al infierno. ¿Y por qué es condenado al infierno este hombre? Uno dice, ¿es que es pecado tener riquezas? No, el problema no es tenerlas. El problema es que este hombre había vivido para sus riquezas sin importarle que haya otros que no tengan absolutamente nada. Nunca se le ocurrió que esas riquezas podían estar al servicio de los demás. Entonces él dijo, viendo a Lázaro y a Abraham y Lázaro en el cielo, dice así: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males, y por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí a vosotros, ni puedan pasar de ahí hacia nosotros. Un abismo enorme. Y ese abismo entre el cielo y el infierno, ¿quién lo creó? En realidad fue el mismo rico quien creó ese abismo, un abismo de su frialdad, de su indiferencia, de el no darse cuenta de cuánto sufrían los demás. Él mismo hizo su abismo, se apartó del resto del mundo y vivía en una burbuja. Entonces el hecho de no haberse solidarizado con el sufrimiento de los demás era ya el principio de ese abismo, que se convirtió en un abismo eterno en la otra vida, y ya él se había alejado por completo de los demás. Entonces ya los demás, aunque quisieran, ya no podían ayudarle, porque él mismo se había aislado. Y el rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento, la Gehenna, el infierno. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Él pide un milagro, pide algo extraordinario para que sus hermanos crean, y él les dice: si ya tienen la Biblia, eso significa, tienen a Moisés y los profetas, tienen las escrituras, tienen la Biblia, el Señor nos diría hoy, tienen la iglesia, ya tienen todo lo necesario para creer, que los escuchen, que ya no hace falta apariciones extraordinarias, ya está dicho lo que se tenía que decir. Y el rico contestó: no, padre Abraham,
pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Esta era una profecía de Jesús. Porque de este lado de acá, hacia el oriente, está Betania. Y allí, que es de aquí hasta allá serán unas media hora, 40 minutos caminando, allá en Betania, Jesús resucitó a un muerto llamado Lázaro, como el mendigo de esta parábola. Hay una referencia allí. Y Jesús resucitó a un muerto. Y los que tenían endurecido el corazón no creyeron ni aunque resucitó un muerto. Y condenaron a Jesús igualmente y no creyeron. Entonces esto nos quiere decir que la dureza de corazón no se cura con milagros. La dureza de corazón el corazón solamente se abre por dentro, no por fuera. Por dentro es uno el que tiene que escuchar el llamado de la gracia y abrir. De lo contrario, si uno se cierra, va a tener los ojos cegados. Aquí, detrás de mí, por tanto, tenemos la Gehenna, que nos recuerda este trágico episodio de la condenación eterna de alguien que no compartió sus bienes. Y aquí enfrente de nosotros, aquí delante de mí, tenemos la tumba de Oskar Schindler, que invirtió su fortuna, un empresario, un hombre rico, que usó todo su dinero en el contexto de la guerra, viendo el sufrimiento, en ese caso de los judíos, para salvarlos. Pues con artimañas logró convencer y engañar a los nazis, pero al mismo tiempo pagar por la vida de esas personas que estaban siendo asesinadas y perseguidas. Él invirtió su fortuna para salvar vidas. En ese momento los miserables eran aquellos hombres que estaban siendo injustamente perseguidos. En nuestro caso pueden ser otros muchos contextos en cada país, pero la cuestión es que hay que invertir nuestros medios y nuestra fortuna siempre en los demás, en mirar la miseria, el sufrimiento de los otros. Último acto de gracia por un justo entre las naciones que puso su vida en riesgo para salvar a judíos en el Holocausto. Cuando hay dinero, cuando nos va bien económicamente, lo primero que pensamos es en un lujo, en una comunidad, en una comodidad, en qué voy a gastar este dinero para mi propio provecho, en qué gusto me voy a dar. Pero en realidad lo primero que deberíamos pensar es a quién voy a ayudar, a quién voy a asistir, quién puede necesitar esto que el Señor ha puesto en mis manos. Y solo después de haber ayudado realmente al prójimo, entonces puedo también eventualmente pensar en darme algún gusto, pero no antes de haber ayudado a los demás. Nos dice la Escritura que la limosna, que es decir, ayudar al prójimo económicamente, la limosna sepulta multitud de pecados. Somos pecadores, pero una manera de redimir nuestra alma, una manera de salvarnos ante Dios es como hizo este hombre, Oskar Schindler, usar la fortuna, la propia fortuna, para las necesidades de los demás. Y entonces el Señor lo tendrá en cuenta el día del juicio. Los judíos tienen la costumbre de dejar una piedra sobre la tumba que visitan. A diferencia de nosotros que acostumbramos dejar flores, las flores se marchitan y por tanto los judíos prefieren dejar una piedra que es un testimonio de cuántas personas han venido a visitar a un difunto, y pues conforme se van acumulando, pues se deja un testimonio de cuán apreciada era esa persona. En esta tumba constantemente se retiran las piedras y se vuelven a acumular muchísimas más, como vemos ahora, porque es sumamente visitada por judíos, pero también personas, muchos católicos también vienen a venerar su tumba y a reconocer la obra heroica que hizo, salvando a muchos judíos a riesgo de su vida
invirtiendo su dinero, todo lo que tenía, para pagar por la vida de aquellas personas. Que el Señor les bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.